Buenos días para toda la clase. A continuación abordaremos algunos ¿Qué? temas que contiene la unidad 3. Uno de ellos es el verbo to be, que significa el ser o estar. Es necesario recordar los pronombres, entonces empecemos con I, que significa yo. Su conjugación con el verbo to be es am. You, que significa tú. Su conjugación con el verbo to be es are. He, que significa él, que su conjugación con el verbo to be es is. She, que significa ella, y su conjugación con el verbo to be es is. It, que se puede utilizar como ello, pero es para las cosas o los animales. Su conjugación también es is. We, que significa nosotros, en donde su conjugación es are. Y they, que significa ellos, con su conjugación que significa are. Digamos que su estructura es lo afirmativo, entonces se encuentra el sujeto, el verbo y el complemento. Vamos a dar un pequeño ejemplo de cada uno. Entonces, I am a student, you are happy, he is young, you are David parents. Digamos que en su estructura lo negativo también está compuesta por el sujeto, el verbo al cual se le agrega el not y se le agrega el complemento. Entonces, example, I am not a student, he is not John, we are not David's parent. Ya si nosotros queremos hacer preguntas, pues su estructura se compone de lo siguiente. El verbo, cambian los papeles y se coloca primero el verbo, el sujeto y el complemento. Entonces, demos un pequeño ejemplo. Am I a student? Are you happy? Are we David parents? Digamos que para darle respuesta se puede responder yes and no, y la respuesta corta sería el pronombre más el verbo to be. Un ejemplo sería para la pregunta I am a student, yes I am. Are you happy? Yes you are. And are we David parents? Su respuesta sería yes we are. Dándole continuidad, entonces pasemos al segundo tema, que hace referencia al presente simple, en donde su estructura también, su estructura se compone pues de lo siguiente. Entonces, para I, you, we, they, el verbo es normalizado en infinitivo, mientras que he, she, it, en el verbo se les agrega una S. He, she, it hace referencia a las personas, a las terceras personas. Recordemos como él, ella, it, cosas o animales. En la afirmación, su estructura gramatical se compone de lo siguiente: el sujeto más el verbo más el complemento. El sujeto más el verbo. Por ejemplo, para decir yo hablo, I talk. Otro ejemplo sería para comer, he eats. Y otro ejemplo sería they speak. Digamos que en su parte negativa, su estructura gramatical también se compone del sujeto, el verbo auxiliar, bien puede ser do o das, el verbo negativo, donde se le coloca el not, el auxiliar negativo en donde se le coloca el not, más el verbo. Un claro ejemplo sería I do not talk, he does not eat, they, they do not speak. Ya en la pregunta, su estructura se compone de lo siguiente. Primero se coloca el verbo auxiliar do o das, complementariamente se le coloca el sujeto, Espere que se trabó el celular ya. complementariamente se le coloca el sujeto, posteriormente se le coloca el verbo principal. Un ejemplo sería do you talk, does he eat, do they speak. Dándole continuidad, digamos que se pueden utilizar los siguientes adverbios de acuerdo a este tiempo. Uno de los adverbios sería always, que significa siempre; every day, que significa cada día; usually, que significa usualmente; often, que traduce a menudo; really, raramente; hardly ever, casi nunca; and never, que significa nunca. Un ejemplo, ¿cómo lo podemos conjugar? Significa, por ejemplo, I always talk to my mother of Sunday. Second example is he never eats vegetables. And third example is they usually speak in class.
Dándole continuidad al contenido temático, encontramos el presente continuo, que significan las acciones en progreso. Entonces, su estructura se compone de lo siguiente: primero el sujeto, posteriormente el verbo to be, y se le suma el verbo con el ing, que significa ing, que traduce ando, ento. Un ejemplo sería I am playing soccer. Second example is he is drinking beer. Eso en cuanto a la estructura afirmativa. Digamos que en la estructura negativa se complementa el sujeto, el verbo to be, donde se le agrega el not más el verbo ing. Example is, first example is I am not playing soccer, and second example is he is not drinking beer. Ya digamos, si nosotros queremos hacer una pregunta, su complemento y su estructura se compone de lo siguiente: el verbo to be, el sujeto más el verbo ing. Entonces, first example is I am playing soccer, on is she drinking beer. Ya encontramos otros elementos en el contenido temático, que es el can and can't, que significa poder o no poder. Digamos que más que todo se utiliza para definir las habilidades. Entonces, como en su estructura se encuentra el pronombre, posteriormente se le agrega can si es positivo, can't si es negativo, el verbo más el complemento. Un ejemplo de una oración afirmativa sería, por ejemplo, si yo quiero decir yo quiero leer un libro, o yo puedo leer un libro, perdón, diríamos como I can read a book. Si la oración fuera negativa, o sea, yo no puedo leer un libro, sería I can't read a book. Digamos, si queremos preguntarle a alguien si ha leído un libro, le preguntaríamos como Can you read a book? Ya digamos que un poquito en algunas palabras estructurales del complemento de la unidad 3 encontramos las enfermedades, que traduce disease. Entonces, allergies, que significa alergias, cold, que significa toser, fever, que traduce a fiebre, headache, dolor de cabeza, sore throat, dolor de garganta, toothache, dolor de muela. Bueno, espero que este video les haya nutrido y enriquecido un poco el contenido de la clase, resumido en 5 minutos. Muchas gracias.